Muy bien. Cuando comenzamos hace unos domingos atrás, hablábamos acerca del mensaje que recibió el apóstol Juan en la isla llamada Patmos. No quiero repetir, pero creo que los que han estado asistiendo estos días, los días domingos, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos compartido acerca de lo importante que es este mensaje. Y se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y el mensaje que quiero tocar hoy es el mensaje de la iglesia de Éfeso. Incluso hay una carta, la carta a los Efesios. Pero no es el texto que voy a leer, no es, sino que está dentro, hacer una vista panorámica acerca de lo que significaba la iglesia de Éfeso. Si podemos poner el mapita que hace unos domingos, no sé si lo tendrás por ahí, Camil, pero situarnos en el lugar donde estaba Éfeso y las siete iglesias de Éfeso. Éfeso, digamos, es la capital, o era la capital, digamos, de todo ese, digamos, de ese compendio de lugares. No, la otra, aquí es. Y están los mensajes a diferentes iglesias. Usted ve ahí la Odisea, Filadelfia, Sardis, Teatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso. Bueno, el mensaje a las siete iglesias. Éfeso cobra un significado muy especial por su posición. Era una ciudad, digamos, la ciudad más importante. Por ser un puerto importante, una ciudad cosmopolita también, donde llegaba la mayor de los navíos a ese lugar, y era la puerta de entrada para toda esta parte de Asia, lo que nosotros conocemos, que ahora es la actual Turquía. Y el domingo pasado el hermano Edgar dijo, y una apreciación bien, me parece muy correcta, de que no pertenecía al pueblo de Israel, sino que es parte de los gentiles, ¿verdad? O sea, no es... Entonces a esas iglesias que probablemente fueron fundadas por el apóstol Pablo, quizás otros discípulos también tomaron parte en la fundación de estas iglesias, va dirigida esta carta a siete iglesias. Hay 7 cartas a 7 iglesias. Y tiene mucho que ver con nosotros, porque hay características en cada una que son diferentes y que hablan en un conjunto. O sea, usted sabe que el número 7 nos habla de plenitud, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Sí? Nos habla de estar completo. Entonces, como decíamos estos días anteriores, decíamos lo que no tenía uno, o la fortaleza de una no la tenía el otro, y lo que las debilidades de una no tenía, la otra no la tenía. O sea, era un conjunto de iglesias. Y esta ciudad, la ciudad se encontraba, por ejemplo, en la sede de los tribunales y del gobierno preconsular. O sea, era el centro neurológico, ¿no?, de toda la zona. Ahora, esto no quiere decir que no había otras iglesias, porque las había. Había otras iglesias, pero vuelvo a decir, hay intencionalidad en el escritor, o mejor dicho, no en el escritor, sino en Dios mismo, en el Señor Jesucristo, de hablar a la iglesia, a las diferentes iglesias, a la iglesia de Éfeso y bueno, a las que tenemos aquí atrás, ¿no?, de Pérgamo. Y hemos tocado 2 iglesias, 2 o 3 hemos tocado. Esta es la tercera, la iglesia de Éfeso. Entonces, esto es lo que le hacía a esta ciudad, la convertía en la puerta de Asia. Y Apocalipsis capítulo número 2, verso 1, versos al 7, dice lo siguiente. Si me acompaña con la lectura. Yo creo que esta palabra es necesaria para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo como iglesia, y el mundo actual está viviendo, como está viviendo la iglesia del Señor. Y es a la primera iglesia que se le escribe, o mejor dicho, que el Señor le da la orden al apóstol Juan para que escribiera a la iglesia de Éfeso. Y dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿De la iglesia? ¿Quiénes son los ángeles? Lo dijeron el domingo pasado. El pastor. El mensajero significa, ¿no? Ángel significa mensajero. En este caso, humildemente, el pastor. Y aunque usted no vea mis alas,
las tengo. Pero es una realidad, el mensajero. Y Dios, mire, pone mucha atención en cuanto a esto. Qué importante. Y con esto no es que quiera promoverme, porque tengo sumo respeto por los pastores. No porque yo sea pastor, porque sé lo que pasa a cada pastor, cuáles son situaciones, cuáles son porque pasan lo mismo que uno pasa. A mí me pasa lo mismo que a usted, a los pastores. Entonces le dice el Señor a Ángel, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a explicar, lo puedo explicar ahora, qué significaba las 7 estrellas. Estaba hablando acerca de los 7 ángeles o los 7 mensajeros de cada una de las iglesias. Y algo que quiero que podamos nosotros tener conciencia, y que siempre he tenido yo la conciencia, de saber o que podamos entender de que un hombre, un mensajero de Dios, en este caso un pastor, usted quédese tranquilo. Porque dice, escribe al que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es el que tiene? ¿Quién es el que sostiene o el que tiene a los pastores, los mensajeros? Es el Señor mismo. Y esa es la tranquilidad y esa es la convicción que uno tiene de saber de que estoy en las manos de Dios. Ahora le dice que tiene el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cuáles son los 7 candeleros? Son las 7 iglesias a las cuales el Señor se está refiriendo. Quiero decirte y quiero reafirmar de que en medio nuestro, como dijimos, no es un mensaje únicamente para aquella antigüedad, sino que es un mensaje que a nosotros también, para la posteridad, es el Señor que se mueve en la iglesia, en su iglesia. Aunque tú no lo veas y aunque yo no lo vea, pero lo podemos sentir en nuestra vida que el Señor se mueve en medio nuestro. Y el Señor está aquí. Dice, el que se mueve en medio de los 7 candeleros. O sea, en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire, fíjese cómo la expresa el Señor a su iglesia. La compara como un candelero no de barro, no de bronce, sino de oro. Como algo precioso, algo bello. Yo no sé cuál es el concepto que tiene de la iglesia. Pero esa es la iglesia del Señor, es algo bello, es algo hermoso, algo que Dios le ha dado un cariño y Dios le ha dado un valor maravilloso, porque Cristo Jesús murió por su iglesia. ¿Sí? Yo tengo una palabra o una frase que yo he hecho mía, no sé si la escucho por ahí, pero como hace mucho tiempo que la tengo, yo amo la iglesia donde quiera que esté. Amo la iglesia donde quiera que esté. Y sabemos orar aquí por un mapita donde ponemos todos los municipios que tenemos aquí en la comarca del Berguedal. Y anhelo de todo corazón de que en cada uno de esos lugares se pueda levantar una iglesia poderosa. No chiringuitos, sino iglesias. Con propósito, en orden, como Dios, como está establecido en la palabra del Señor. Le dice lo siguiente, yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen. Esto fue anoche que le vi esta palabrita ahí, a los que se dicen, no a los que son, sino que se autonombran, a los que se dicen ser apóstol y no son, has probado. A los que dicen ser apóstoles y no lo son, dicen ser ellos mismos, se autotitulan apóstoles. Lamentablemente eso vemos, en grandes escalas podemos ver en el mundo, ¿no? Cuando se levantan, ¿no? Y no lo son. Y los has hallado como mentirosos. Y sigue diciendo
Porque este es el corazón de un pastor. Y le sigue diciendo el Señor a Juan que le escribiera al pastor de esa ciudad, le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia. ¿Usted quiere conocer el corazón de un pastor o cómo pasa un pastor? Aquí está, cómo pasa un pastor, la vida de su pastor. Has sufrido, has tenido paciencia. No tan solo eso, sino que has trabajado arduamente, No, a nosotros las cosas no nos preocupan, las cosas a nosotros nos ocupan, que es diferente. Dice, ya has trabajado arduamente y no has desmayado. Por eso, a mayor oposición, mayor bendición del Señor. Amén. Eso lo creemos con todo nuestro corazón. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay una corrección, pero también, hay un halago de parte del Señor para su iglesia, pero también hay una corrección. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, hay algo que Dios le llama la atención o que quiere llamarle la atención a sus hijos en aquel entonces. De la misma manera, dice, por tanto, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Para que alguien caiga, tiene que estar en una posición. Difícilmente, si tú estás en el suelo parejo, si te caes en algo es porque has estado en una posición anteriormente, ¿verdad? Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esta palabra le hemos compartido muchas veces también desde este lugar. Arrepentirse es tomar el camino correcto o cambiar de dirección. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. O sea, ¿se acuerda que habíamos dicho que la palabra, que el Señor venía con el espíritu de la palabra en su boca para cortar, para sacar todo aquello que es malo, para todas aquellas cosas que... A ver, si nosotros queremos ver la manifestación y queremos ver lo que habla todo el libro de Apocalipsis, lo primero que Dios tiene que hacer es apercibir a su iglesia. Lo primero. Hay gente que está intranquila y quiere saber las cosas y los acontecimientos que van a suceder. Usted lo puede leer, claro que sí. Pero primero, antes de ver lo que va a suceder, lo primero que el Señor hace, corrige a su iglesia. Nos corrige a nosotros. Y dice que si no, Él vendrá y cortará, o sea, quitará el candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. Estas son palabras de advertencia para nosotros. En un mundo, vuelvo a decir, en el cual nosotros estamos viviendo. Son palabras de advertencia. Ahora las palabras de advertencia o de corrección siempre tienen que ir cargadas de amor. Y no cargadas de odio, sino que puede ser nuestra palabra, siempre puede ser para corregir. Pero corregir con amor. Algunos corrigen con amor, pero con amortiguador en la mano. No con amor en el amor de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, pero tienes esto. Me gusta mucho. Pero tienes esto, que aborreces las obras. No a los nicolaitas, sino que aborreces sus obras. Nosotros no aborrecemos a gente. Nosotros aborrecemos las obras de la gente. Cuando el pastor se enoja, cuando el pastor dice algo, no se enoja con las personas, se enoja con qué hay detrás de todo eso, con las obras que se hacen, de la forma que se hace. Nosotros si algo tenemos que hacer es restaurar. Ese es el corazón, porque si ese es el corazón de Jesús, dice la Biblia que nosotros debemos seguir sus pisadas. Y las pisadas de Jesús siempre fueron de la restauración, fue de poder traer a la gente nuevamente al camino, hacerle reflexionar en su camino. Nosotros no imponemos cosas a la gente. Cada uno es libre de hacer lo que viene parece, lo que ellos quieren. Pero un pastor ve mucho más allá. Un pastor mira lo que usted no ve en sus ojos. Y no es porque me la quiera dar de engreído, por favor. Porque si hay un mensaje dirigido a un pastor, por algo Dios se la dirige a un pastor, por algo Dios se la dirige a un mensajero de él. Usted puede ver esa puerta, ¿verdad? ¿Sí? Este es lo que le daba la otra vez a una querida persona. Decía, usted puede ver una puerta y usted no sabe lo que hay detrás de esa puerta.
Pero yo le puedo decir que detrás de esa puerta hay esto, hay lo otro. ¿Por qué? Porque yo sé, porque por experiencia, por tiempo en el Señor, sé lo que sucede, qué es lo que hay de la otra puerta. Es cuando nosotros le damos un consejo a nuestros hijos, ¿verdad? Y le decimos, mira, no te conviene. No te conviene porque estamos viendo, ¿no?, que es peligroso para su vida. Pero resulta que después en la parte espiritual, en la parte de la iglesia, de la misma forma que nuestros hijos no nos hacen caso o se rebelan con nosotros, nos rebelamos con las autoridades de la iglesia. Claro, los hijos se rebelan contra tu autoridad porque el que está en la autoridad siempre respetará autoridad. Esto lo vengo preparado desde hace tiempo, no hay que creer que lo he preparado ayer. Hace días que vengo preparando este mensaje. Dice, el que tiene oído, perdón, el verso 6, cierro el verso 6, dice, pero ¿quién es esto que aborrece las obras? No a la gente, no aborrecemos a la gente. Aborrezco las obras malas que se hacen. Aborrezco el desorden. Aborrezco las malas actitudes. Aborrezco la falta de respeto. Pero la Biblia me enseña que yo tengo que seguir amando, como amó Jesús. Aunque lo estaban crucificando, el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque algunos saben lo que hacen. Dice, el que tiene oído, no habla de lo que yo estoy diciendo, sino que puede ponerle todos los sentidos. Para un judío, cuando se hablaba acerca de esto, no era únicamente oír lo que se estaba diciendo, sino de ponerle sentido y ser consecuente con las palabras. O sea, era el oír te llevaba a obedecer. Dice, por eso, el que tiene oído, en nuestra cultura occidental es totalmente diferente con la cultura de la Biblia o de aquellos hombres que fueron los primeros que recibieron esta palabra. Cuando dice el que tiene oído, no se refiere únicamente al que está escuchando, que el pastor está hablando, sino que tiene su corazón y tiene su predisposición en su vida de abrir su corazón y dejar que Dios obre en su vida. Tener la predisposición. Porque a veces apenas que llegamos o que vemos una corrección, automáticamente cerramos la puerta. Y no estamos oyendo lo que el Señor dice. No lo digo yo, lo dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto nos hace referencia acerca del Edén, ¿verdad? Cuando el Señor puso en el Edén el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Cristo Jesús es el árbol de la vida. Lamentablemente muchos escogen comer del árbol de la muerte. Y de eso se trata, hermano. De eso se trata, que sepamos escoger bien. El árbol de la vida es sinónimo de Cristo en la Biblia. Por eso dice que al que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida. O sea que vamos a estar saciados en nuestra vida espiritual. Vamos a ser saciados por Dios. Por eso los capítulos el número 2 y 3 de Apocalipsis tienen una forma de unidad bien diferenciada dentro del libro. O sea, es muy recurrente, por supuesto. Voy a poner en duda lo que el Señor puede hablar a nuestras vidas. Todo lo que el Señor dice es muy recurrente y es para sanidad para nosotros. Estos dos primeros capítulos del libro de Apocalipsis, el 2 y el 3, hablando de las 7 iglesias, está dirigida a 7 iglesias de la provincia, como dijimos, de la provincia romana de Asia, en aquel entonces cuando estaba el Imperio Romano. Ahora, su contenido es de las cosas que son. Y aquí me gustó porque, si puedes poner, por favor, que esto lo leímos también, creo que cuando comenzamos la serie, o todavía no habíamos empezado la serie, en Apocalipsis capítulo 1, verso 19, en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Nosotros leímos esto, y hay un detalle que se me pasó, así que gracias a Dios que ahora lo he podido recuperar. Fíjese lo que dice. 1:19. Escribe lo que has visto, le dice el Señor a Juan. ¿Sí? Lo que has visto, ¿en qué tiempo está? Pasado. Has visto, tiempo pasado.
Ahora le dice lo siguiente: tantas las cosas que suceden que ahora. Y esta palabra es para el ahora. Nosotros estamos en el ahora de Dios. ¿Me sigue? ¿No te me sigue? Escribe las cosas que has visto, tiempo pasado, pero ahora escribe las cosas, o te voy a mostrar las cosas que pasan ahora, y esto es lo que pasa ahora. Estas son las situaciones que pasan hoy en día en la iglesia del Señor. O sea, hay cosas que tenemos que corregir ahora. Si queremos ver, porque sigue diciendo el texto, como las que van, ¿a qué? A suceder. ¿Tiempo qué? Futuro. Tenemos el pasado. El pasado tú no lo puedes borrar, ¿verdad? Cristo sí lo borra. El que está en Cristo, dice la palabra del Señor, nueva criatura es. ¿Usted lo sabe de este versículo? Las cosas viejas pasaron. No dice ni los hombres ni las mujeres viejas. Dice las cosas viejas pasaron. Y aquí que dice, son todas hechas nuevas. Esa es la palabra de esperanza que nosotros tenemos. Querido hermano, amado, entrañable hermano que me escuchas en esta mañana, jamás vas a escuchar de mi parte una palabra de condenación para tu vida. Jamás. Yo veo salvo hasta el más perdido que hay. Porque si entiendo de que tú estás aquí en este lugar y estás escuchando una palabra que creo que le viene de parte de Dios, en algún momento de tu vida, en un instante de tu vida, Dios puede revertir, Dios te puede traer luz, Dios nos puede traer luz. Y ese mal proceder que tenemos, ese camino incorrecto en el cual nos llama el Señor a recapacitar, a arrepentirnos de un momento para otro, puede cambiar la perspectiva de nuestra vida. Podemos ordenarnos en Dios y comenzar a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, no como el pastor quiere que nosotros caminemos, sino como el Señor, porque esto es palabra de Dios, es palabra del Señor. Ahora, nunca vamos a ver desde las cosas que ya vimos y que sirven de esquema general del libro de Apocalipsis. Escribe lo que has visto en tiempo pasado. Tantas las cosas que suceden ahora, o sea, hay una realidad en nuestras vidas, hay una realidad en la iglesia, y ese es el mensaje para hoy. Este es el mensaje para hoy, para la realidad que hoy vive la iglesia. La iglesia vive en una realidad. Dice como las que van a suceder. Nunca esperemos ver las cosas que van a suceder bajo una perspectiva del Espíritu Santo si primero no corregimos nuestras vidas hoy. Hay mucha prisa por llegar a la sección de Apocalipsis donde se tratan las cosas que han de suceder en el futuro, pero hay que detenerse en las cosas que hoy son. Las cosas reales. Nosotros tratamos con cosas reales, no tratamos con el pasado. El Señor trata con el pasado, pero nosotros la responsabilidad nuestra es tratar con las cosas del presente, con las que luchamos todos los días, con las que batallamos todos nuestros días, el día presente, para poder vivir o para poder ver un futuro de gloria, de bendición para nosotros. Pero difícilmente nosotros vamos a poder vivir una vida de bendición, de gloria, si primero no tratamos las cosas que hoy vivimos, si no ponemos en orden nuestra vida. Y eso es lo que trae el Señor, y eso es lo que quiere traer el Señor. Antes que sucedan estas cosas, el Señor trae orden, quiere traer orden a su iglesia. Hay gente que ignora estas cartas, pero es imprescindible ver cómo el Señor corrige. Escucha bien, el Señor corrige a su iglesia. No tan solo le corrige, sino que le anima. Eso tiene que ser el espíritu de cada mensaje que nosotros demos desde este lugar. Corregir, animar, no tan solo corregir y animar, sino que también les enseña. ¿Para qué? ¿Para qué les enseña? ¿Para qué el Señor nos enseña a través de su palabra? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me hace parar a mí cada domingo aquí en este lugar? Es la motivación, ¿sabe qué? Para que vivamos de un modo que seamos influyentes en el tiempo en el cual nos toca vivir, y que podamos estar preparados
y preparadas para las cosas que van a acontecer en el futuro, para que seamos gente de influencia. ¿Me entienden? No venimos únicamente a corregir, a dar palo y a dar palo y a dar palo, sino que venimos para corregir, venimos para animar, para darte esperanza. Nunca un mensaje será completo si no te da esperanza. Porque el Señor es eso lo que hace el Señor, El Señor primero te revela el problema, te revela la dificultad en la cual tú estás pasando, pero el Señor te da la salida, te da esperanza, porque en definitiva lo que a nosotros nos mantiene en este lugar y lo que ha mantenido la iglesia por miles de años ha sido la esperanza que tenemos en Dios, amén, de que Cristo Jesús un día vendrá por su pueblo, amén, y que vamos a vivir para la eternidad con Dios. Esa es la convicción, esa es la esperanza viva, gloriosa, y esta palabra tú tienes que tener la esperanza de recibirla y vivir por esa esperanza. Cada una de estas cartas está dirigida a una iglesia real que existía en aquel momento. Ahora, la pregunta es, ¿no había otras iglesias? Sí las había, pero estas 7 iglesias fueron elegidas por ser representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Cada una de estas iglesias eran diferentes. Escuchen, sus circunstancias eran distintas y también lo eran sus virtudes y sus defectos. Porque cada iglesia tiene sus virtudes, pero también sus defectos. Si usted encuentra la iglesia perfecta, ¿cuántos quieren una iglesia perfecta? ¿Verdad? El día que yo llegue a esa iglesia, dejará de ser perfecta. Porque la iglesia está compuesta de gente imperfecta que reconoce su necesidad de Dios, que se sienten espiritualmente pobres, que no se sienten la última Coca-Cola del desierto ni la mamá de Tarzán, sino que nos reconocemos. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de los débiles de espíritu. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su descendencia, su necesidad o su dependencia. Eso quise decir, su dependencia de Dios. Si yo estoy aquí en este lugar es por la gracia y porque me he reconocido pobre delante del Señor, que yo sin el Señor no puedo hacer absolutamente nada, no puedo llegar ni siquiera a sus oídos. Nuestra intención es que pueda llegar a su corazón. Y la intención de Dios, por sobre todas las cosas, es que el mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Que Dios saque toda dureza del corazón, hace que sea engrosado el corazón de la gente. Quiero ir rápido. Ahora, a la iglesia de Éfeso Dios le felicita porque aborrecían las cosas que Dios aborrece. Pero sin embargo le reprochan que habían dejado su primer amor. Ahora, ¿qué es lo que Dios aborrece? ¿Qué es lo que Dios aborrece? Por favor, ponme. Gloria a Dios. Las obras, y ahí nombra, hay un nombramiento que dice que aborrece las obras de los nicolaítas. ¿Quiénes eran estos personajes de los nicolaítas? Esos personajes han existido siempre, desde aquel entonces hasta ahora. ¿Y qué es lo que aborrecían los efesios? Aborrecían lo que esta gente hacía. Las obras de los nicolaítas, ya vamos a... ¿Quién eran esta gente? Es un sinónimo de personas que pervierten las costumbres morales y religiosas. Escuche, pervierten las costumbres morales y religiosas. En la Biblia la palabra pervertido, una persona pervertida, se refiere a alguien que se ha desviado de la rectitud. Por supuesto está la connotación de una persona pervertida. Si usted la busca en la RAE, usted va a encontrar una persona pervertida, es literalmente una persona que tiene una vida moral desastrosa, un pervertido mental, ¿no?
Pero también existe la perversión o gente que pervierte el Evangelio de Cristo. Porque así como existe la perversión física, así existe la perversión espiritual. Que desvían, ¿quiénes eran estos nicolaitas? Que desviaban o transversaban la palabra de Dios. Eran muy conocedores de la palabra de Dios, pero la transversaban. La acomodaban según a sus necesidades o según sus apetencias. Entonces Dios le dice, yo conozco que tú aborreces las obras de los nicolaitas. En la Biblia la palabra pervertido se refiere a alguien que se ha desviado de la rectitud. Me gustó mucho porque es un hombre que creo que marcó una historia y tiene un testimonio poderoso, Watchman Nee. No sé si algunos han escuchado nombrar de Watchman Nee. Era un hombre, un misionero chino, que este hombre vivió en la década del 70, si no me equivoco. A los 17 años, escuchen muchachos que son jovencitos, a los 17 años se convirtió al Señor. A los 17 años se convirtió al Señor. Y a partir de esos 17 años, él comenzó a escribir. Es un escritor. Yo tengo libros de él, de Watchman Nee, uno de los libros que ha recorrido por muchas partes del mundo, que es Pásame otro ladrillo. Y este hombre, los últimos años de su vida, sus últimos 20 años, la pasó en cárceles, producto de la persecución del comunismo en China. Él cogió una enfermedad de tuberculosis, estuvo muy grave. Dios hizo un milagro en la vida de él. Volvió nuevamente al instituto bíblico, pero del instituto bíblico le dijeron, mira, aquí no puedes porque puedes contagiar. Entonces se tuvo que ir, se tuvo que formar, leyó buenos libros, tuvo buenos consejeros, empezó a buscar buena literatura. Un hombre que realmente marcó, y él falleció a la edad de 68 años. 20 años encarcelado. Y este hombre habla y tiene una referencia acerca, y tiene su opinión acerca de quiénes son y quiénes eran aquellos nicolaitas. Creía este hombre que designaba a quienes establecieron el dominio de la jerarquía sobre la iglesia. O sea, es el que eran los que daban los estándares en la iglesia, ¿no? O sea, este puede ser este puede... O sea, que ponía en posición, ¿no?, a la gente dentro de las iglesias. Y se refería a un grupo de personas que se consideraban a sí mismos, escuche bien, es que se consideraban a sí mismos superiores a los creyentes comunes. Se creían, eso eran los nicolaitas, se creían superiores a los hermanos comunes. Aquí cada uno, creo que tenemos una posición cada uno, ¿verdad? El pastor lo único que hace aquí, porque creo que Dios nos ha puesto en este lugar, pero ante los ojos de Dios somos todos iguales. Aquí no hay una superioridad. Yo no puedo señalar tu vida, lo que sí puedo corregir tu vida, que es diferente. Digo algunas otras cositas más acerca de esto. Entonces, esta es la percepción que tenía Watchman Nee. Otros, en cambio, piensan que los nicolaitas eran opuestos, escuche bien, eran opuestos a toda norma u autoridad. No reconocían autoridad. Y dicen, no, mi única autoridad es Dios. Ese era el espíritu que se movía en la iglesia. Y dice el Señor, dice, esto es lo que yo detesto. El Señor aborrece esas cosas. ¿Dónde el pastor lo dice? No, el pastor te equivoca, el pastor no. ¿A dónde dice? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Proverbio, capítulo 8, verso 12, nueva traducción viviente. Dios es la sabiduría de nuestra vida, ¿ven? Y el Señor aquí se presenta como la sabiduría. Dice yo, dice el Señor, la sabiduría. Convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Hay mucha gente que tiene conocimiento pero no tiene discernimiento. Hola. Hay mucha gente que tiene conocimiento pero no tiene discernimiento. Entonces su vida hace como bien le parecía, iba a decir otra cosa, ¿no? Hacen como el pueblo de Dios, ¿no? Que hacía lo que bien le parecía.
¿Cómo? Jueces. ¿Cómo dice el texto de la dicha? En aquel tiempo, Cada uno hacía lo que bien le parece. No es lo que bien a nosotros nos parece. así termina el libro. No es lo que a nosotros nos parece bien. Es lo que está en la palabra del Señor. Porque nuestros actos, nuestras actitudes siempre van a afectar. Para bien o para mal. Yo, la sabiduría, dice el Señor, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Verso 13. Todos los que temen al Señor. ¿Cuántos temen al Señor aquí? Todos los que temen al Señor. ¿Cuántos temen al Señor? A ver, de verdad. Odiarán la maldad. ¿Se da cuenta? No dice que odiarán a las personas, o aborrecerán. En otro texto dice aborrecerán la maldad. Por eso odio. ¿Qué odia el Señor o aborrece? Dígalo fuerte usted, no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Qué odia el Señor o aborrece el Señor? Odio el orgullo y la arrogancia. El orgullo y la arrogancia. ¿Se da cuenta? Eso es lo que el Señor... Y esta es la iglesia. Y en esos ámbitos se movía la iglesia. En ese ámbito se movía la iglesia del Señor. Y en ese ámbito se ha movido por siempre la iglesia. El Señor ama. Claro que sí. Pero el Señor detesta el orgullo, la arrogancia. El Señor detesta la corrupción y el lenguaje perverso. Apártate de la corrupción, del lenguaje perverso. No vayas, hay gente que dice, no, yo voy a donde yo quiero. Está bien, correcto, tú vas donde tú quieres, nadie te va a coartar tu libertad. Ahora sí, a mí sí, el Espíritu Santo me ha coartado la libertad. Y el Señor me dice dónde y dónde no debo estar, dónde tengo que estar y dónde no tengo que estar. Ah, pero pastor, yo voy, pero no participo. Si tú vas, ya estás participando. Hay gente corrupta, que lo único que hacen, que promueven y publican y alimentan la falta de moral en la gente. Se dan cuenta que pervierten el camino, no tan solo sexualmente, sino que lo pervierten religiosamente también. Entonces, yo voy, pastor. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, claro que sí. Pero Dios no obra en todas las partes. Y más cuando nosotros tenemos una posición dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado porque podemos ser piedra de tropiezo. Y dice la palabra del Señor que hay aquel que me es de piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos, para uno de sus hijos. Entonces ya no decido por mí mismo. Ya mi vida ya tenía otro compromiso. Esos eran los idiotas. Yo lo he compartido otras veces. Cuando la Biblia habla acerca de no congregarse, era de gente que vivía o que veía la iglesia de lejos, que no se inmiscuía con la iglesia y que decía, mamá, yo miro a la iglesia, yo no me comprometo con la iglesia. Eran los idiotas. ¿Por qué idiotas? Literalmente ya la palabra son unos idiotas. Lo voy a decir bien castellano así. Porque idiotas, ¿cuáles son los idiotas? Que tenían sus propias ideas, no la idea de Dios. De ahí viene la palabra idiota. Si usted no la sabía, que creo que usted la sabía, pero de ahí viene la palabra idiota. Yo me recuerdo un sketch que sabíamos escuchar. ¡Qué ideón! ¡Qué ideaza! Decía. ¡Qué idiota! Decía. Algunos saben de qué estoy hablando, ¿no? ¿Quiere más? Vamos, Filipenses capítulo 3, verso 2. Uy, esto es muy fuerte. No lo voy a leer. ¿Lo pusiste? Ya lo pusiste. ¿Por qué lo pusiste? Ya que está lo leo. Bueno, vamos. Dice, guardado de los perros. Guardado de los malos obreros. O sea, ¿qué quiere decir que hay malos obreros? Hay buenos y malos obreros. Guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Se da cuenta que es un espíritu anticristo? ¿Se da cuenta que es un espíritu que no está Dios? ¿Que quiere dividir el cuerpo? No sea partícipe con ellos. No sea partícipe. ¿Es Biblia? Guardado de los perros. ¿Qué significa? En este caso, la advertencia podría referirse a aquellos que promueven falsas enseñanzas o que son moralmente corruptos.
Por supuesto, tiene una connotación muy fuerte. A alguien, fíjese, uno de los insultos más fuertes que puede recibir, ¿no? Es ser un perro, ¿no? Ese es uno de los insultos más fuertes que había en aquella cultura. Ahora dice, guardado de los malos obreros. Esta parte de advertencia se refiere a la persona que se dedica a actividades o enseñanzas dañinas. A pesar de presentarse, esto me llamó mucho la atención, a pesar de presentarse como trabajadores en la obra de Dios. Este era el espíritu que había en los nicolaitas. Mire, hay muchas opiniones y hay muchos escritos acerca de este personaje de los nicolaitas. Y yo acá tengo mucha gente estudiosa de la Biblia, como es nuestro hermano Richard, el hermano Jordi, que conocen mucho de la palabra del Señor. Y como otros también que conocen mucho de la palabra del Señor. Y usted comienza a ver, y usted comienza a indagar acerca de todo esto, y se cree que era un diácono, dentro de todas las opiniones que había, que era un diácono que enseñaba mal. Y entonces por eso eran los seguidores de un tal Nicolás, dentro de todas las... Pero ninguna de las referencias, bueno, sea o no sea, pero ninguna de las referencias de una secta, otro dice que era de una secta, ¿no? Que seguían las costumbres. No solo que las obras de los nicolaitas habían adoptado, escucha bien, ¿se acuerdan que hablamos acerca de la iglesia de Pérgamo? Que tenían la doctrina de Balaam, o sea, su doctrina, la que ellos tenían, la doctrina de los nicolaitas, tenían la doctrina incorporada de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Lo enseñamos aquí y hablamos cuando las mujeres moabitas se presentaron ante el pueblo de Dios y pecaron y se corrompieron. Ese era el espíritu que se movía. Usted puede decir, pastor, ¿y eso se movía dentro de la iglesia? Sí, se ha movido siempre dentro de la iglesia. Ay, pastor, y si hubiese sabido, no vengo. Pero tranquilo, que hay esperanza. Podrían ser falsos maestros que distorsionan, pervierten la verdad y conducen a otros por caminos equivocados. En resumen, la frase guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los multiplicadores del cuerpo, es una advertencia severa contra aquellos que representan una amenaza espiritual y moral para la iglesia, ya sea a través de falsas enseñanzas, malas acciones o un énfasis indebido en prácticas externas. La iglesia de Éfeso era una iglesia, escuche bien, la iglesia de Éfeso era una iglesia que odiaba lo malo. Y yo creo que aquí todos odiamos, o aborrecemos lo malo, ¿verdad? ¿Usted aborrece lo malo? ¿O es condescendiente con lo malo? ¿Verdad que no? Pero ¿cuál fue el problema de esta gente de la iglesia? Odiaban lo malo, pero no amaban lo bueno. Odiaban lo malo, pero no amaban lo bueno. Ese es el gran problema de mucha gente, que son pero tan como esta gente. Odiaban lo malo. Yo odio, pero también amo lo bueno. El llamado de atención del Señor a cada una de estas iglesias nos sirve de advertencia también a nosotros en este tiempo. Su propósito en estas cartas, que son preliminares. ¿Por qué? Porque son es hacer preliminares a las cosas que vendrán. ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios en su vida? Y esto es una realidad, hermano. Entonces corrijamos nuestra vida. Estas son las cosas preliminares que Dios les muestra a la iglesia. ¿Quieren ver? Ustedes van a ver, ustedes van a saber y van a poder interpretar y Dios se le va a revelar. La revelación, eso significa Apocalipsis, significa la revelación. Y tú vas a tener la revelación justa y precisa. Si tú te alineas a Dios, busca del Señor, vas a recibir la revelación justa, necesaria para tu vida, para caminar. Estas son las cosas preliminares. Si nosotros no atendemos a las cosas preliminares, difícilmente vamos a entender el resto de la Biblia o la vamos a tomar como una parte de esperanza para nosotros. Por eso es necesario. Ahora el Señor, cuando habla de esto, su propósito de esta carta es también hacer notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre por su propia casa.
Por eso la advertencia. Porque primero el Señor va a pasar por su iglesia. Y Él dice que va a aprobar a los que son aprobados por el Señor. Aquellos que edificaron su vida no sobre hojarasca, no sobre cosas de madera, heno, sino aquellos que se edificaron en Dios bajo la... ¿Sabe lo que significa el oro? El oro significa pureza. En lo puro que es el Evangelio. Primera Pedro, capítulo 4, verso 17. La Biblia dice que, nueva traducción viviente también. Pues ha llegado el tiempo, diga, ha llegado el tiempo. ¿Cómo dice? Pues ha llegado el tiempo del juicio. ¿Y qué dice? Y debe comenzar ¿por dónde? ¿Por dónde? Por casa, por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por casa, por eso sonríe que Dios le ama. Dile al que tiene al lado de usted, sonríe que Dios te ama. Dile, si esta es una palabra para corrección, no pongas de esa cara. Parece que ha estado toda la noche, parece una vela que toda la noche ha estado encendida y parece que está toda caída la vela, va. Dice, y si el juicio comienza por casa, y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino. ¡Wow! ¿Qué les espera a quién? ¿Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron las buenas noticias de Dios? A los que no obedecieron, ¿sabe cuáles son las buenas noticias de Dios? El Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. Yo de verdad a veces yo digo, predico un mensaje, digo yo el domingo que viene y no viene nadie, pero usted tiene la culpa porque usted sigue viniendo. Así que si no me quiere escuchar, mire, pues yo tengo que decir lo que Dios dice. ¿Está bien? ¿No se enoja conmigo? ¿Me hace una sonrisa? Una sonrisa. Con una sonrisa se ve mejor. ¿Ah? Algunos se ríen, pero por dentro dicen, Dios te bendiga. Ese Dios te bendiga es un insulto cristiano, ¿sabe usted? Dios te bendiga. El Señor quiere que su iglesia, esto es lo que quiero transmitir, esperanza. Para esto traigo este mensaje. Escúchame, porque si no me escuchas esta parte, te perdás la mejor parte del mensaje. El Señor quiere que su iglesia sea purificada del pecado. Dios quiere que abandones el pecado porque te ama. Por eso el Señor hace que vengas. ¿Para qué? Para que puedas soportar las pruebas venideras. Vendrán pruebas venideras, habrá pruebas, habrá dificultades. Y para que no seas condenado junto con el resto del mundo. Para que no sufras la condenación. El Señor nos está librando. Esta palabra es para librarte, para darte esperanza. Para que hagamos caso, para que seamos obedientes al Evangelio de Jesucristo, para que seamos obedientes a las buenas nuevas, como dice aquí, a las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de Dios, aleluya, es que el Señor, aleluya, nos va a ayudar, el Señor estará de nuestra parte y el Señor está de nuestra parte, el Señor siempre estará cuando hay buena voluntad en nuestra vida, cuando queremos ser transformados, cuando queremos ser cambiados, cuando queremos ser mutados de este cuerpo de muerte que nos castiga todos los días. Tenemos que luchar y tenemos que a veces mordernos la lengua y a veces decimos palabras que nos arrepentimos y tenemos que luchar con esa naturaleza en nuestras vidas, pero vendrá un día, aleluya, gloria al Señor, que el Señor Jesús, aleluya, vendrá por su iglesia, aleluya, vendrá por sus hijos, vendrá, esa es la esperanza. El Señor nos llama para corregirnos porque el Señor quiere llevarnos con Él, el Señor quiere llevarnos con Él, aleluya. Es para que puedas soportar las pruebas venideras, para que no seas condenado, para que no seamos condenados por el mundo. 1 Corintios capítulo 11, verso 32, NTV, dice lo siguiente: sin embargo, cuando el Señor nos juzga,
no nos está disciplinando. Escúchame, esto es disciplinar al Señor. Esto es la disciplina que recibimos del Señor. Y si nosotros somos hijos, si tú eres hijo, tienes que aceptar la disciplina de tu padre, porque si no, no eres hijo. Y todo dice la palabra del Señor, dice que el Señor a quien ama, a quien considera a su hijo, dice que lo disciplina, como tú disciplinas a tus hijos, como tú le adviertes a tus hijos. No me digas que no le adviertes. Ahora, si no le adviertes, eres un mal padre. Perdón, te lo digo, yo se lo digo. Aunque no me miren, aunque no me dejen de hablar, yo sé que es para sanidad de ellos. Y de la misma forma Dios sabe que es para sanidad tuya, que el Señor te habla hoy. No tomas que el pastor está despechado, está enojado, o está preocupado porque está... No estoy preocupado porque sé que estoy en las manos de Dios, porque Dios me tiene en sus manos. Como dice la palabra, el que nos tiene en sus manos, gloria al Señor. Me ocupo, no estoy preocupado, me ocupo de la gente, me ocupo del corazón de las personas, me ocupo que la gente no sea dañada, porque sé lo que hay detrás de cada puerta. Por experiencia, por cosas que he pasado yo, no es por otra cosa. No es porque te quiera tener aprisionado, ni te quiera tener atado, no, nada, porque a libertad nos llamó Cristo, ¿me entiendes? Empieza por lo básico, si quieres que tus hijos te hagan caso. Empieza a respetar la autoridad. La corrección de Cristo. Sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no excusa lo que hacían mal. El Señor les hace un serio reproche para ellos. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo. Esto es el problema. Que a veces nos concentramos tanto en odiar lo malo que nos olvidamos de hacer lo bueno o de amar lo bueno. Yo no te veo malo a ti. Y aunque a veces el Jorge, la vieja vida, Señor, ay Dios mío, dámelo, Señor, permítemelo. Yo no te veo malo. Como Dios no me ve malo, porque Dios me pone a través de su sangre, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te tengo que ver a ti a través de la sangre de Jesús. Y aunque tenga un montón de cosas, yo te puedo ver limpio. Porque tengo fe, tengo esperanza, vuelvo a decirlo. Que en algún momento de tu vida, algún momento de tu corazón, te vas a dar cuenta de cómo el pastor, como un pastor sufre, tiene paciencia. Y que no abandonamos. Aunque muchas veces tenemos ganas. Pero cuando te viene la certeza, la convicción en tu vida que estás en la mano de Dios y que Dios te tiene en sus manos, es lo suficiente que necesitamos para seguir adelante. Lo que dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, eso dice. ¿A qué se refiere el primer amor? Tal vez se refiere, escuche por favor, yo sé que la hora ha avanzado, pero no le ponga tiempo a Dios. Dice, tal vez se refiere al primer entusiasmo que tenías cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron en el Señor. Quizás es lo que el Señor le está diciendo. Está bien que odie lo malo, pero recuerda de dónde tú saliste. Recuerda del primer amor. Yo nunca me voy a olvidar el día que yo conocí al Señor. Nunca me voy a olvidar cuando yo pasé una puerta. Estaba literalmente destruido, sin fe, sin esperanza. No había un referente donde tomarme. No había un referente de un padre, de una madre, sí, pero no tenía un referente. Lo único que tenía mis hermanos. Y Dios llegó a mi vida. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? ¿Cómo me voy a olvidar? Quizás con el paso del tiempo la primera generación de creyentes habían muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. No estoy diciendo que es liviandad, tiene el mismo celo por las cosas de Dios, pero no te olvides de tu fuente. No nos olvidemos de la fuente verdadera, la verdadera fuente en la cual nosotros tenemos. Podríamos pensar que muchos eran justos, eran hijos de creyentes que habían creído en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener, escucha bien, sin tener una experiencia de conversión auténtica. Quiere decir que cuando nuestros hijos nacen en un hogar cristiano y ellos heredan, murieron sus
papás y ellos heredan una religión y no han vivido una experiencia verdadera con el Señor. Quizás haya sido por eso que mandaba este mensaje del Señor. Por eso, una de las cosas que siempre animamos a la gente es que pueda vivir y que pueda pedirle al Señor vivir experiencias gloriosas con Él, porque es lo que no te va a apartar de Él. Por más que tus papás hayan sido cristianos, por más tendrás un punto y tendremos un punto nosotros donde tenemos que tomar la determinación de ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios. Por eso el Señor le dice, quizás puede haber sido que se refería a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes. No sé, son pensamientos. O que no amaban a las almas perdidas ni se preocupaban por predicarles el Evangelio. Sin duda todas estas cosas, estas posibilidades podrían ser ciertas. Y que algo grave estaba ocurriendo entre ellos. Creo que la causa principal del problema es lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios. Aleluya. Mateo 22, verso 37, por favor, rápido. Dice, el Señor Jesús, le preguntaron a él, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y quizás ellos se olvidaron del mandamiento más importante, como mucha gente hoy se olvida del mandamiento más grande que hay para nosotros como hijos de Dios. Y el mandamiento de Dios dice lo siguiente, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aleluya. Le estaba diciendo, vuelve al primer amor, vuelve a ese amor que te cautivó. En la iglesia, si queremos ver las cosas que van a venir, si queremos ser partícipes de las cosas que Dios ha prometido, volvamos al primer amor, volvamos al ser. Una persona me dijo hace un tiempo atrás, pastor, mire, quiere decir que yo tengo que volver a aquella que fue mi primera novia. No se refiere eso. Yo tendré que volver a mi esposa, porque fue mi primera novia. Oficial. No, no se enfada. Ay, pastor, ¿usted dice eso? Sí, lo digo usted, para romper su religiosidad. Fíjese lo que dice. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.